Fíjese bien, la enseñanza esta del domingo pasado ya está en internet para que, si tienen oportunidad, en la página www.feypoder.mex.tl. Ahí puede usted recomendarle a un amigo, a un familiar, o usted mismo puede ver, está en audio, está en video, para que no tenga pretexto de que no escucha palabra. Y también la noche de Pentecostés también está ahí para los que no vinieron, también para que la puedan ver en video, donde nos llenamos de su presencia. Muy bien. Ahora sí, Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, en lo que diga le será hecho. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, gracias, Padre, por tu fidelidad y tu amor. Pedimos sabiduría y revelación abundante en este día, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos y nuestro corazón sea lleno de tu palabra, Señor, y podamos crecer en fe, para haber manifestado tu poder, tu gloria, y la bendición tuya pueda manifestarse en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Declaro que nuestra fe crece en el nombre de Jesús como una semilla que se siembra y es la más grande de las hortalizas. Gracias te doy, Señor, porque todas las cosas tú, Señor, las usas para bendecirnos. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias. Tú eres nuestro guía, nuestro maestro en esta mañana. Tú eres el que nos dirige, Señor. En el nombre de Jesús somos terrenos fértiles que recibimos esa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues Marcos 11:23, Jesús dijo: de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, dijo Jesús, lo que diga, usted le será hecho. ¿Usted puede creer eso? Que si Jesús dijo que lo que diga le será hecho, significa que lo que diga no será hecho. El detalle es que no la puedo abrir. El caso es que Jesús, fíjese bien, Jesús no nos dijo el tiempo en que íbamos a poder ver las cosas que dijéramos. O sea, en pocas palabras, sí, ya, gracias. En pocas palabras, sí se va a ver manifestado lo que digamos. ¿Sí me entiende? Se va a ver manifestado lo que digamos, pero en el tiempo que determine nuestra fe, no en el tiempo que determine Dios. Le voy a decir por qué. Porque Dios dijo a través de su palabra que el justo por su fe vivirá, ¿verdad? El justo por su fe vivirá, dijo Dios. Entonces la fe es la que va a determinar el tiempo en que usted va a recibir de parte de Dios lo que usted anhela, lo que usted ha declarado, porque Jesús dijo: de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Y cuando tu boca habla, significa que hay fe en tu corazón, hay una sustancia llamada fe. Entonces fíjese bien, ya vimos la oración, ya vimos que Dios nos trata como unos soldados, ¿verdad? Por ahí nos quedamos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Vamos a iniciar un pequeño resumen. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Fíjense bien lo que dijo Jesús. En la traducción Reina Valera 60, dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El problema es que de ese texto bíblico es la palabra sufrir. Fíjense bien, esa doctrina, la doctrina del sufrimiento, regularmente surgió o ha surgido, es una doctrina muy vieja. La doctrina del sufrimiento dice que si usted quiere ser alguien grande en el reino de Dios, o un buen soldado, como dice la 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, en la traducción Reina Valera dice: sufre penalidades. A primera vista, ¿qué es lo que le dice ese texto bíblico a usted? Que aquí en la tierra, si usted quiere ser un buen soldado, tiene que sufrir, ¿sí o no? Eso es lo que en
podemos entender, ¿verdad? A simple vista podemos entender eso. Si usted quiere ser un buen soldado de Jesús, usted tiene que sufrir. Y en base a ese texto bíblico y otros de la Biblia, surgió una doctrina que se llama la doctrina del sufrimiento. ¿No la ha escuchado usted, la doctrina del sufrimiento? Está dentro del cristianismo. Pero también hay otras religiones que la practican. La doctrina del sufrimiento dice, por ejemplo, que usted se tiene que golpear. Inclusive hay personas que se desangran para poder agradar a Dios. ¿Sí sabía eso? Que se dan golpes en la espalda para agradar a Dios hasta sacarse sangre. Eso lo hacían algunos monjes por ahí allá en Europa. Se golpeaban porque tenían ellos que sufrir. Inclusive ellos decían, tengo que llevar la cruz de Cristo. Y llevar la cruz de Cristo para ellos, o cargar con la cruz de Cristo, era también ellos golpear su propio cuerpo. Entonces es importante entender que la doctrina del sufrimiento no ha sido buena para la humanidad. Le voy a decir por qué. Por allá también, a mediados de 1800 o principios de 1800, ya existía esta doctrina del sufrimiento. Algunos grandes predicadores la adoptaron, otros no. La doctrina del sufrimiento también dice que usted, entre más sufre enfermedades, más se hace a la imagen de Dios. Esa es la doctrina del sufrimiento. Y si usted lee en la historia por vía internet, investigue la doctrina del sufrimiento, esa doctrina ya la practicaban muchas iglesias cristianas. Ellos se basaban precisamente, este es uno de los textos bíblicos en los que se basaban, para decir que todo buen soldado debe sufrir penalidades, es decir, siempre estar batallando con problemas de hijos enfermos, o usted mismo que se enferme, problemas financieros. Entre más pobre, más le agrada a Dios. Esa es la doctrina del sufrimiento. Entre más enfermo, usted se hace a la imagen de Dios. Imagínense, eso es lo que enseñaba la iglesia cristiana. Y aún congregaciones, hay una congregación por allá por Federalismo que tiene 2000 gentes enseñando esta doctrina del sufrimiento. Y la gente llega ahí. ¿Sabe por qué llega a ese lugar? Porque toda la vida se les habló de un sufrimiento. Y se les sigue hablando de un sufrimiento, pues ellos se adaptan fácilmente a ese tipo de doctrinas, de tal forma que ellos, a los que creemos que no debemos de sufrir, ellos nos critican y dicen, oye, ¿cómo es posible que tú digas que no tengas que sufrir? Si Cristo sufrió, ¿por qué tú no debes de sufrir? Lo que no entienden ellos es que Jesucristo fue el Cordero sustituto por ustedes, ¿sí sabían? Si Él murió fue para que usted no muera a corta edad, si Él murió a corta edad. Si Él bajó al infierno es para que usted no vaya al infierno. Si Él llevó el pecado es para que usted no sea más un pecador. ¿Me entiende? Si Él llevó la enfermedad es para que usted sane de sus enfermedades. Si Él llevó la pobreza es para que nosotros prosperemos. ¿Cuántos saben eso? Pero la doctrina del sufrimiento dice, no, como Cristo fue pobre, yo soy pobre. Como Cristo sufrió, yo tengo que padecer. ¿Sabe qué sí padeció Cristo? Y que a lo mejor usted sí puede padecer. Lo único que usted sí puede padecer, le voy a decir algo, Cristo padeció persecución por causa del Evangelio, y eso es lo que sí podemos padecer nosotros, persecución, es decir, que alguien me critique por el hecho de que estoy predicando a Jesucristo, que alguien lo juzgue, usted diga, mira, allá vas allá con los hermanitos y se burle de ti, es lo único que usted puede sufrir, más no enfermedades, más no pobreza, más no sufrimiento de la muerte de un familiar. ¿Me explico? Si ha de sufrir algo usted es persecución de la gente, que lo juzgue y lo critique, pero al rato que lo ve en su carro del año, ahí va el hermanito, decir, pero usted va a tener su carro del año. Créalo que un día, si usted lo cree, lo puede recibir. No todo el tiempo va a andar con un carro viejito, ¿sí sabía? Tiene que ir mejorando de modelo. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para usted. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En otra traducción dice la Biblia castellano antiguo, una Biblia que se llama castellano antiguo, en un programa bíblico que se llama ESWord, usted lo puede encontrar como CSTIBS. Esa Biblia dice, soportan los sufrimientos como buen soldado de Jesús. Soportan los sufrimientos como buen soldado de Jesús.
Y hay una Biblia que se llama Kadosh, es una Biblia mesiánica, israelita mesiánica. Esa Biblia, que en ese mismo programa lo va a encontrar como TKIM, TKIM, algo así. Es una Biblia que se llama Kadosh, israelita mesiánica. Esa Biblia dice: acepta tu parte en sufrir las desgracias como buen soldado de Yahshua, así dice, de Yahshua. Soporta, que les dije, acepta tu parte en sufrir las desgracias. Imagínense, esa Biblia totalmente nos desgració, por decirlo así, ¿verdad? Imagínense que leía que usted tiene, como buen soldado, usted tiene que sufrir desgracias, hermano. Si se muere un familiar en un accidente es porque ya, usted es un buen soldado. ¿Por qué? Porque así como buen soldado usted debe sufrir esas tipo de desgracias, de enfermedades incurables, de que todo el tiempo esté en el hospital con médicos, de que sus hijos estén enfermos, de que siempre esté pobre, imagínense, de que si tenía un carro por ahí se lo chocaron, lo desbarataron y quedó inservible y se quedó sin carro. ¿Usted cree que esa desgracia la quiere Dios para su vida? Claro que no. Pero sin embargo ese texto bíblico dice, entonces dice, sufre, acepta tu parte en sufrir las desgracias. Es decir, si tú eres buen soldado debes aceptar ese tipo de desgracias. Pero fíjese bien, es importante escudriñar la Biblia en otras traducciones, con la finalidad inclusive de irnos hasta el griego en el Nuevo Testamento, para determinar por qué el apóstol Pablo dijo eso, o por qué algunos traductores consideraban ese tipo de traducción al español. Fíjese bien, como buen soldado de Jesús debe usted aceptar su parte en las desgracias. Qué feo, ¿no? Qué feo eso. Y ahí tiene la gente enferma y tiene la gente que no quiere prosperar porque dicen que Pablo dijo estas palabras. Pero fíjese bien, hay una Biblia muy buena, anótelo ahí si tiene oportunidad. Es la Biblia Peshitta, Nuevo Testamento. Dice, soportan las adversidades como buen soldado de Jesucristo. Soporta las adversidades, dice. Y hay otra Biblia, la Biblia Latinoamericana 95, Biblia Católica, dice, soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. Se da cuenta que ya no dice desgracias, se da cuenta que no dice penalidades, ni dice sufrimientos. Soporta las dificultades como buen soldado de Cristo Jesús. Soporta las adversidades como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Nota la diferencia ahora? No dice que soporte sufrimientos, ni que sea parte en los sufrimientos, que siempre usted diga, acepto esta parte en los sufrimientos en Cristo Jesús. No, está diciendo que usted soporte adversidades. ¿Qué significa adversidades, hermano? Adversidades significa que hay un adversario que viene y lo quiere atacar, ¿me explico? Eso significa. Adversidades significa que usted va a encontrar situaciones contrarias a lo que usted creía, a lo que usted quiere obtener, a la bendición de Dios. Me explico, si usted quiere obtener un buen trabajo, y en ese trabajo a lo mejor se va a encontrar adversidades, se va a encontrar personas que a lo mejor le van a obstaculizar para que usted obtenga ese trabajo. O sea, las adversidades son obstáculos que pone el diablo, en pocas palabras. Se da cuenta que ya no dice soporta sufrimientos, soporta enfermedades, soporta penalidades, no, soporta adversidades, eso sí, como buen soldado. Porque un buen soldado, fíjense, un buen soldado, para empezar está hablando de soldados, ¿se da cuenta? Está hablando de militares. Un buen soldado no es aquel que se rinde, ¿sí sabían? Un buen soldado no se rinde a la primera. Un buen soldado cuando va a la guerra, jamás el buen soldado que va a la guerra, jamás se da por vencido, ¿sí sabían? Difícilmente un soldado saca una banderita blanca y dice me rindo. ¿Me explico? Por eso el apóstol Pablo dice, soporta las adversidades como buen soldado. No nada más está diciendo como un soldado, sino como un buen soldado. No un mal soldado, para que me entienda. A lo mejor un mal soldado es el que se rinde rápidamente, ¿me explico? La palabra soportar. ¿Sí sabe usted cómo soportan los soldados en la guerra? ¿Usted cree que un soldado se agacha para que el enemigo llegue y lo ejecute ahí? ¿Verdad que no? Siempre un soldado va a pelear la buena batalla, ¿sí sabía?
allá en la guerra, vamos a poner la Segunda Guerra Mundial como un ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania estaba atacando Rusia, ¿sabe lo que hacían los rusos? O la resistencia rusa, así se le llamaba, la resistencia rusa. La resistencia rusa, como buenos soldados ellos, no se quedaban parados a que los alemanes los atacaran con sus tanques, o con sus bayonetas, o con sus metralletas, ¿me entiende? ¿Sabe lo que hacía la resistencia rusa? Ellos repelían el ataque del enemigo, ¿me entiende? Repeler el ataque del enemigo significa enfrentar al enemigo, significa no quedarte parado, única y exclusivamente aceptando lo que el enemigo te haga, para que me entienda. Sí sabe que sí pelean los soldados, ¿verdad? Se ha visto películas. Bueno, les recomiendo películas de la Segunda Guerra Mundial, para que vea cómo los soldados pelean. Nunca se dan por vencidos, inclusive muchos soldados, luchan hasta morir, ¿sí sabían? Por su patria, fíjense, por su patria. Entonces, todo buen soldado, un buen soldado nunca se rinde, ¿me entiende? Entonces, si la Biblia dice que usted debe ser como buen soldado, debe soportar adversidades, en las traducciones que le leí a ustedes, ellos dicen, como buen soldado, tienes que aceptar tu parte en que sufras, ¿me entiende? Y esa es la doctrina del sufrimiento. De ahí surge la doctrina del sufrimiento, donde la gente dice, pues si tengo una enfermedad es porque Dios me la mandó y yo acepto esa enfermedad, ¿me entiende? Y algunos que creen que no viene de Dios la enfermedad, de todos modos aceptan la enfermedad como parte de ellos, porque ellos dicen, si quiero ser un buen soldado, por lo menos tengo que estar enfermo. Por ahí en la semana, una persona que vio el video del poder que hay en tu boca, dice, no, son puras incoherencias lo que estás diciendo, hizo un comentario ahí. Y es una persona que se congrega, donde les comento, es una congregación donde predican la doctrina del sufrimiento. De ahí mismo él me dijo, no, es que no importa lo que tú declares con tu boca, dijo él, y lo crees en tu corazón, no importa. Todo en la tierra está determinado en base a la soberanía y a la voluntad de Dios, me dice él. Si Dios te quiere enfermo es porque así tienes que estar, ni aunque te declares sano vas a sanar, porque la voluntad de Dios a lo mejor es que tú estés enfermo. Y eso es lo que le predican en ese tipo de iglesias, fíjense, eso es lo que le predican, y la persona esta me dice, pues yo tengo que estar enfermo si es la voluntad de Dios, o yo tengo que estar pobre si es la voluntad de Dios. Y le dije, bueno, si tienes que estar enfermo, si esa es la voluntad de Dios, entonces significa, entonces ¿para qué vas con el doctor, Leo? ¿Para qué vas con el médico si Dios es el que te tiene enfermo? Ya no me contestó nada, ¿verdad? No me contestó, pero me puso un comentario de eso, criticando, juzgando la serie que estamos dando, de que todo lo que tú digas te será hecho de acuerdo a tu fe, ¿me entiendes? O sea, de acuerdo a tu fe, tú vas a vivir, dijo Dios. No dijo que ibas a morir, no dijo que ibas a estar enfermo, no dijo que ibas a estar pobre, dijo, el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17, Gálatas capítulo 3, en 3 partes de la Biblia, o en 4 partes se menciona esa palabra, en Habacuc también. El justo por su fe vivirá. Entonces fíjese bien, regularmente la doctrina del sufrimiento se agarra en que debe usted soportar esas enfermedades, debe soportar las cosas malas, porque usted es un buen soldado. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es el adversario contra el que usted al que debe de soportar las adversidades? Es el diablo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Vuestro adversario, el diablo. Pero fíjense lo que dice el versículo 9, al cual, ¿qué dice? Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo en nuestros hermanos? ¿Que están enfermos? ¿Que están pobres? ¿Que están muriendo en accidentes? No. Los padecimientos de nuestros hermanos en el mundo, dijo Pedro, es que el diablo los está atacando y ellos los están resistiendo, ¿me entienden? Ellos están resistiendo al adversario que se llama el diablo.
Por eso cuando dice, como buen soldado, tú soporta adversidades, significa que vas a resistir al diablo. Y ese es un padecimiento, a lo mejor, que no te lo vas a quitar toda la vida. ¿Sí sabía? No me refiero a enfermedad. ¿Cuál padecimiento es el que nunca nos vamos a quitar en toda la vida? Siempre vamos a tener al diablo dándonos lata, para que me entienda. Siempre va a estar interfiriendo en sus asuntos, va a estar interfiriendo en sus finanzas, va a estar interfiriendo en su familia, se va a estar metiendo con su familia, se va a estar metiendo con su vida. Pero fíjese bien, cuando entre más fe tenga usted, el diablo, menos el ataque del diablo, menos le hace efecto a usted. Es decir, Efesios capítulo 6 vimos que la armadura de Dios es el escudo de la fe, ¿verdad? Una parte de la armadura de Dios, otra parte de la espada, que es la palabra. El escudo de la fe, conforme usted oiga palabra, la fe crece. Y entre más grande crezca su escudo, son menos los dardos del enemigo que pueden llegar a tocar. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Es decir, si antes usted se enfermaba cada mes, ahora se va a enfermar a lo mejor al año, a los 2 años se va a enfermar cada 6 meses a lo mejor. A los 3 años, a lo mejor cada año se va a enfermar, a los 5 años, a lo mejor por allá le va a dar una gripita cada 2 años. Fíjese bien. ¿Por qué razón? Porque usted tiene más fe con los cuales apaga los dardos del enemigo. Sin embargo, dijo el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente anda buscando a quien devorar. Pero fíjese bien, es importante que usted capte este asunto. El diablo solamente es un adversario. No es alguien igual a usted, para que me entienda. Es alguien inferior a usted. Adversario porque siempre se está oponiendo, siempre va a ser un adversario, pero no es un adversario competente que pueda dañarle a usted, para que me entienda. O sea, difícilmente usted va a perder una batalla con el diablo, ¿sí sabía? Porque dice Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es su lucha, es decir, hay un pleito, hay una guerra, hay una batalla espiritual, ¿me entiende? El diablo no le agrada que Dios a usted lo bendiga, ¿sí sabía? No le agrada. Al contrario, él quiere dañar, obstaculizar la bendición de ustedes. Por lo tanto, dice que tenemos una lucha espiritual contra él. Sin embargo, ese adversario no tiene competencia o no tiene el mismo poder y la autoridad que Cristo le dio a usted, ¿sí sabía? Porque el diablo, la Biblia lo registra que tiene un nivel inferior a los hijos de Dios. Después de Dios, en el universo, son los hijos de Dios los que tienen la autoridad sobre esos principados y sobre esas potestades. A lo mejor en un momento dado usted creyó que los ángeles eran superiores a usted, pero no, los ángeles no son superiores a los hijos de Dios, ¿sí sabía? Los hijos de Dios, al contrario, los ángeles trabajan para usted. Así dice Hebreos capítulo 1. Entonces fíjese bien, ya le quedó claro que usted no debe sufrir penalidades, ¿verdad? Ni dificultades, ni ese... Siempre va a tener adversidades, siempre las va a tener, porque el diablo va a querer dañarle, pero para eso es el escudo de la fe, para eso es la palabra de Dios con la cual usted va a repeler o resistir al adversario. Primera de Pedro 5:9 dice, al cual resistir. O sea, resistir, la palabra resistir es la palabra griega antistemi, que significa enfrentar, que significa ponerse en contra. Fíjense bien, hay una Biblia que se llama, la misma de castellano antiguo, Primera de Pedro 5:9 dice, cuando os ataque, hablando del adversario, ¿no? Cuando les ataque, presentarle una firme resistencia, eso es lo que nos dice. Es decir, resistir no significa que usted aguante, que usted se quede agachado, calladito, esperando los ataques del diablo, no. La Biblia castellano antiguo dice presentarle una firme resistencia. ¿Se acuerda el ejemplo que le puse ahorita de los rusos? Los alemanes iban invadiendo Rusia, iban atacando, pero los rusos se defendían con armas, con cañones, estaban repeliendo el ataque del enemigo, para que me entiendan. Entonces no se quedaban agachados, no se rendían, no levantaban la bandera de rendición. Eso es lo que hacían los soldados rusos. Entonces igual debe actuar todo un soldado espiritual.
O sea, Dios lo catalogó usted como un soldado espiritual, y ahorita lo vamos a ver. Todo un soldado espiritual nunca debe rendirse a la primera. Si el diablo viene con un pensamiento, si el médico le diagnosticó X enfermedad incurable, usted no se debe quedar callado y llorando. ¡Ah! Esa es risa, ¿verdad? Bueno, no debe salirse lágrimas así, pues. No deben salirle lágrimas diciendo, Dios mío, ¿por qué a mí? No le diga eso a Dios, ¿por qué usted? Usted reprenda la enfermedad y diga, yo soy sano porque Jesús ya me sanó. Por su llaga yo soy sano. Usted jamás se debe quedar callado esperando la mala noticia de que a lo mejor le salió cáncer, ¿me entiende? Si salió cáncer, ¿y qué? Si el médico en base a unos análisis le dijo que tenía cáncer, ¿y qué? Usted va a decir, ¿y qué? No es mi diagnóstico, porque la Biblia dice que yo soy sano por la llaga de Jesús. Ese es su diagnóstico, ese debe ser siempre su diagnóstico, ¿me entiende? Nunca, independientemente de lo que diga la ciencia médica, los análisis médicos, usted nunca debe rendirse y quedarse llorando, agachado, esperando solamente a ver cuándo se muere. No. Siempre usted debe decir, ese diagnóstico es una mentira del diablo, la verdad es que yo soy sano por la llaga de Jesús. Usted se mantiene firme en esa confesión, en esa declaración, ¿y qué cree que va a pasar? Sucederá lo que usted le es hecho. Entonces, ¿está captando cómo debe pelear como buen soldado? Entonces, primera es Pedro 5:9, en la versión castellano antiguo dice, cuando os ataque, presentarle una firme resistencia. Y hay una Biblia que es un interlineal bizantino, así. Interlineal bizantino dice, ¿a quién dice? Pónganse de pie en contra, sólidos y con confianza. Pónganse de pie en contra, sólidos, dice. Es decir, cuando venga el adversario, usted se debe poner en pie, en contra, y luego firme o sólido. Esto es, nunca baje su guardia, para que me entienda. ¿Qué pasa con un boxeador cuando baja la guardia? Dígame. ¿La noquean? Usted nunca debe bajar la guardia. Entonces, si el diablo lo noquea, nunca se debe dar por vencido. 2 Timoteo capítulo 2. Bueno, el 1 Pedro 5:10, para terminar. Para terminar esta parte, ¿no? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense, dice que Dios, el cual nos llamó por su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, ¿de qué padecimiento cree que está hablando ahí? De los ataques del diablo. No está hablando de que usted debe estar enfermo, ni de que usted debe estar pobre, ni de que entre más fregado mejor, ¿no? Así como dicen allá, para el norte. Fíjese bien, eso significa, después que hayáis padecido un poco, ¿qué significa? Que el diablo por un tiempo a lo mejor va a venir a atacarlo, me explico. Pero después que hayáis padecido un poco la adversidad, usted comienza a reprender, se mantiene firme declarando la palabra de Dios. Entonces, después, ¿qué es lo que sucede? Dice, el mismo Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué significa fortalezca y establezca? Que usted va a obtener lo que usted siempre ha declarado, ha deseado. Que si usted estaba enfermo y se mantuvo firme creyendo su palabra, reprendiendo al adversario, usted va a sanar. Eso significa, Dios lo va a restablecer, Dios lo va a fortalecer. ¿Me explico? ¿Se da cuenta? Pero es necesario que usted enfrente al adversario. Es necesario que usted venza al adversario a través de su palabra, a través de lo que usted declare con su boca. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Ya lo tiene por ahí? Santiago capítulo 4, versículo 7 dice,
Someteos pues a Dios, y luego dice otra vez nuevamente la palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. En una Biblia que se llama Biblia del lenguaje sencillo, dice, por eso obedezcan a Dios y háganle frente al diablo. Ya no dice que resistan al diablo, sino que dice que le hagan frente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si usted hubiera leído la traducción de Biblia del lenguaje sencillo en lugar de la Reina Valera 60? Dice ahí, resistir al diablo. Dice, pues mucha gente cree por la palabra resistir, pues me tengo que quedar callado esperando los embates del enemigo, del diablo. Pero no, la Biblia del lenguaje sencillo claramente dice, hágale frente al diablo. ¿Qué significa que le haga frente? Que usted debe de comenzar a reprenderlo, de declarar la palabra contra el diablo. Y eso mismo hizo Jesucristo en Mateo capítulo 4. La Biblia Kadosh israelita mesiánica dice, por lo tanto, sométase a Yahvé. Además, adopten una decisión en contra de Satán. Adopten una posición en contra de Satanás. Eso dice la Kadosh israelita mesiánica. Esto es, siempre usted debe de enfrentar a ese enemigo, a ese adversario, el cual tiene una posición inferior a usted, ¿sí sabía? Por lo tanto, usted va a ganar todas las batallas que tengan frente al diablo, pero siempre y cuando tenga fe. La fe es trascendental para eso. Según Timoteo capítulo 2, versículo 4. Según Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita. ¿Qué significa militar? ¿Qué significa que milita? Está hablando de uno que pelea. Uno que milita es un militar, para que me entienda. ¿Sabe qué es un militar, verdad? Uno que milita es aquel que pelea la buena batalla. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué significa eso, hermano? Enredarse en los negocios de la vida. Pues fíjense bien, la Dios habla hoy, dice, de 2 Timoteo 2:4, ningún soldado en servicio activo, fíjense lo que dice, un soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil. Ningún soldado en servicio activo. ¿Sabe qué es un soldado en servicio activo? Un soldado que está en descanso, ¿qué es lo que pasa? Me voy a dar la vuelta, me voy a dar la vuelta. Por ejemplo, un soldado cuando le dan el día de descanso, ¿qué cree que hace? Pues se va a dar la vuelta, a tomar, a divertirse, etcétera. Un soldado que anda libre, para que me entienda, no trae armas. ¿Sí sabe que no trae armas el soldado que está de día libre? No trae armas. ¿Por qué? Porque las deja en el cuartel, allá donde trabaja él. Pero el apóstol Pablo nos dice que un soldado que milita, es decir, que anda en servicio activo, fíjese, o sea, ¿sí sabe que a la fe usted nunca debe darle descanso a la fe? Usted puede estar divirtiéndose en un parque, ¿me entiende? Con su familia, inclusive usted puede ir al cine a ver una película, pero usted puede ser un soldado que en ese momento está en servicio activo, ¿me entiende? Porque sabe que si está sucediendo algo, usted puede sacar el arma espiritual que se llama la palabra de Dios, morando en su corazón y hablándola por su boca. ¿Sí sabía? En cualquier momento significa que siempre trae el arma lista. Un soldado en servicio activo siempre trae el arma espiritual lista. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios o en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. Es decir, ¿quién lo instituyó usted como soldado? Jesucristo, ¿verdad? Usted es un soldado de Jesucristo. La Peshita dice, ninguno que sirve se involucra en los asuntos cotidianos. Ninguno que sirve se involucra en los asuntos cotidianos. La palabra de Dios para todos dice, ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil. Fíjense, ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil. Ahora se lo voy a traducir, se le voy a explicar lo que quiso decir el apóstol Pablo. Ningún soldado que está en servicio activo, que siempre está listo para la batalla, ningún soldado de ellos, dice el apóstol Pablo,
se enreda pensando de que subieron la gasolina. Es que subieron la gasolina, hermano, qué cara está la gasolina. Subieron el pasaje de los camiones, hermano, qué caro está. Pusieron otro presidente, hermano, a lo mejor nos va a subir los impuestos. ¿Se da cuenta? Ningún soldado que pelea se enreda en los asuntos de la vida cotidiana. Palabra de Dios para todos. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil. Es decir, independientemente como esté en la crisis, independientemente como esté en la situación económica, independientemente como esté el país, independientemente como estén las circunstancias en su vida, en su familia, usted siempre debe de ser un soldado que está en servicio activo, es decir, la palabra lista para declararla por su boca. Si en el país subieron las tortillas, para que me entienda, usted dice, independientemente que suban el alimento, Dios siempre me va a suplir, siempre mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Porque usted, fíjese bien, usted no anda por lo que hacen los demás, por los asuntos de la vida civil. Usted no anda porque subieron los alimentos. Usted anda porque vive en un reino espiritual celestial que es de Jesucristo. Y siempre los que viven en el reino espiritual de Jesús, siempre tienen en todas las cosas. Y no dependen de si subieron la gasolina, si subieron las tortillas, si subieron todo lo demás. ¿Me entiende? Siempre Dios le va a suplir a usted, porque usted no depende de ellos, depende de Dios. Entonces, así está. Es que subieron la medicina, hermano. Ahora, ¿con qué me voy a curar la tos? Pues que usted no depende de la medicina, usted depende de Cristo, de su poder manifestado. Y no estamos en contra de la medicina, ¿eh? Si tiene poquita fe, pues tome medicina más con su fe sana. Pero al tiempo a lo mejor ni siquiera se va a enfermar, ¿ya sabía? Ni una gripa a lo mejor le va a poder tocar. Entonces es importante entender eso, que entre más escuche palabra, más fe, usted va a crecer en ese conocimiento y va a tener esa arma espiritual para cuando venga el adversario usted poder enfrentarlo, ponerse de pie en contra de él. ¿Se da cuenta cómo hace un soldado? ¿Se da cuenta lo que es un soldado? No se enreda en los asuntos de la vida cotidiana, en la vida civil. Porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán, así dice la palabra de Dios para todos. Lo único que le debe preocupar a usted es agradar a su capitán, es decir, a Jesucristo. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ya tiene Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de renovar tu entendimiento, dice Pablo. Es decir, ¿qué significa que no te conformes a este siglo? Que no te hagas a la forma de pensamiento del mundo, eso es lo que quiere decir. Si el mundo piensa que no se puede porque la crisis está muy dura, usted, dice Pablo, no te hagas esa forma de pensamiento. Y la Biblia, fíjense, Romanos 12:2, pero en otra traducción, que es la Biblia del lenguaje sencillo, dice, no vivan ya como vive todo el mundo, dice Pablo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, fíjense. No vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, si ustedes cambian su manera de pensar, ya no, obviamente que si no piensa cómo está tan dura la crisis, pues entonces tampoco va a declarar con su boca, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo voy a comer en la semana que entra si subió el alimento? Si usted ya no piensa en eso y su pensamiento está en el reino de Dios, por consecuencia usted va a hablar las cosas del reino de Dios. Por consecuencia, usted está cambiando su manera de ser y de pensar. Por eso dice Pablo, no vivas ya como vive el mundo, porque tú ya eres un hijo de Dios, no vivas como vive el mundo. Entonces podrás comprobar, cuando tú cambies la manera de pensar y de ser, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto de Dios. Es decir, tú vas a comenzar a recibir las bendiciones de Dios. Vas a ver lo bueno, lo agradable y lo perfecto.
¿Se da cuenta que un soldado no debe pensar? Pero cuando un soldado tiene poca fe, poco armamento espiritual, esa es la palabra correcta, cuando tiene poco armamento espiritual, si vienen los ataques del diablo diciéndole que no va a poder usted comer la semana que entra, que no va a tener dinero para comer, entonces regularmente un soldado débil regularmente se rinde. Es decir, ve las circunstancias naturales en lugar de ver las circunstancias del reino de Dios. Hay muchas Biblias que nos hablan un poquito. La Dios habla hoy, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. No vivan ustedes por los criterios del tiempo presente. Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice así. Dijo Pablo, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, Pablo dice, ustedes anteriormente de recibir a Cristo, ustedes eran personas que pensaban como los demás, que creían que no se podía porque la situación estaba difícil. Pero dice el apóstol Pablo, pero eso eran antes. Vivían en esos preceptos, en esos conceptos, en los pensamientos humanos ustedes vivían, pero ahora dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2 que ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Sí sabían? Eso dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, fíjese bien. Dios nos habla como soldados. 1 Timoteo capítulo 6. Dice nuevamente el apóstol Pablo. Me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo porque regularmente en Timoteo fue donde habló cosas importantes respecto a militar, hablando desde que somos soldados. Por ahí dice el versículo, déjeme ahorita leer, versículo 12. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Dijo Pablo a Timoteo, dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla. ¿Se da cuenta la recomendación que le dio? Nunca le dijo mala batalla, ¿se da cuenta? Pelea la buena batalla, pero es necesario que la buena batalla usted la pelee, ¿se da cuenta? No se va a quedar callado cuando venga un pensamiento, un ataque del adversario. Usted no se va a quedar callado, usted lo va a reprender, usted lo va a echar fuera de su vida, usted le va a hablar lo que está escrito, como dijo Jesús. Pelea la buena batalla, echa mano a la vida eterna, en la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sabe